Hay libros que simplemente se leen, y hay otros que de alguna manera nos transforman. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, es sin duda uno de esos. Es un relato que te sacude porque nace del peor sufrimiento que uno pueda imaginar, pero, y aquí está lo increíble, termina siendo una de las lecciones de esperanza más potentes que existen. Vamos a ver de qué se trata esta obra fundamental. Y para que nos demos una idea de su magnitud, empecemos con este dato. Ojo, que no es una opinión cualquiera, ¿eh? La mismísima Biblioteca del Congreso de Washington lo considera uno de los libros más influyentes de la historia. Eso ya nos dice el calibre del impacto que ha tenido en millones de personas. Pero, a ver, ¿quién era el hombre detrás de esta historia? Porque para entender la profundidad de su mensaje, es clave conocer a Viktor Frankl antes de que todo su mundo se viniera abajo. Fíjense, Frankl ya era una eminencia en Viena mucho antes de la guerra. Tenía doctorados en medicina y en filosofía. Era uno de los psicoterapeutas más prometedores de su tiempo, digamos, un heredero de esa gran tradición vienesa. Pero en 1942, su vida y su brillante carrera se rompieron de la forma más brutal que se pueda concebir. Y es aquí donde la historia da un giro terrible. Frankl fue deportado a los campos de concentración nazis. La experiencia que vivió ahí, él mismo la describió como una existencia desnuda. ¿Qué significa eso? Una vida despojada de absolutamente todo. Primero, algo tan básico como el hambre. Un hambre constante que te consume, que no te deja pensar y que reduce toda tu existencia a un único instinto: sobrevivir un día más. A eso súmenle el frío, un frío extremo, implacable, que se te mete en los huesos y se convierte en una tortura más que se suma al agotamiento y a la desesperación. Y por encima de todo, la brutalidad, la violencia diaria, la deshumanización, ver cómo la dignidad de las personas era pisoteada a cada segundo. De hecho, él mismo se salvó de ser ejecutado en varias ocasiones por pura casualidad. Entonces, el punto crucial es este. Frankl sintió en carne propia lo que es perderlo todo: su familia, su profesión, sus posesiones, hasta su identidad. Se lo quitaron todo. Bueno, casi todo. Había una cosa que no podían arrebatarle: la conciencia de que seguía existiendo. Y es justo ahí, en medio de esa oscuridad absoluta, en ese vacío, donde Frankl hace un descubrimiento luminoso. Uno que no solo iba a cambiar su vida, sino la forma de entender la psicología. Esta es la pregunta que está en el corazón de todo el libro, y que él mismo se hizo. Cuando te han quitado todo lo de afuera, cuando han destruido tu mundo, ¿qué es lo que te queda adentro? Y aquí viene su respuesta, una respuesta con una fuerza increíble. A pesar de todo, Frankl se dio cuenta de que había un núcleo, un espacio interior que sus captores no podían tocar. Esa libertad interior y su dignidad como persona eran indestructibles. Y esto es clave para entender en qué consiste esa última libertad humana. No es la libertad de no tener problemas, sino la libertad para elegir qué actitud tomas frente a esos problemas. Es la capacidad de encontrar un sentido hasta en el sufrimiento más profundo. Y claro, esta revelación tan personal no se quedó solo en una anécdota de supervivencia. Frankl la usó como la base para fundar todo un nuevo enfoque psicoterapéutico. La llamó logoterapia. Logos es una palabra griega que significa sentido. Y su enfoque era totalmente distinto. Decía que la motivación más grande que tenemos los seres humanos no es buscar el placer, ni tampoco el poder. Es encontrarle un sentido a nuestra vida. Miren, para ponerlo en contexto, que esto es fascinante, a Socorriente se la conoce como la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Si la primera, la de Freud, se enfocaba en la voluntad de placer, y la segunda, la de Adler, en la voluntad de poder, llega Frankl y dice: no, lo más importante es la voluntad de sentido. Pero ojo, que esta búsqueda de sentido no es algo pasivo. La logoterapia insiste en que cada persona es responsable de encontrar su propósito, una responsabilidad con uno mismo, con los demás, y al final con la vida misma que, de alguna manera, siempre nos está preguntando qué vamos a hacer. Después de sobrevivir al Holocausto, Frankl se convirtió en un profesor mundialmente famoso, pero su mayor legado, sin lugar a dudas, fue este testimonio y esta teoría que nacieron del dolor.
una lección que ha cruzado fronteras y generaciones. Las cifras, la verdad, hablan solas. El libro se ha traducido a casi 50 idiomas y se han vendido millones y millones de copias. Esto lo que demuestra es que su mensaje conecta con una necesidad humana que es universal. Y ese es el punto más importante. El hombre en busca de sentido no es solo el recuerdo de un sobreviviente, es una clase magistral sobre la condición humana. Nos enseña que, pasen las circunstancias que pasen, siempre tenemos la libertad de darles una respuesta digna y con sentido. Frankl termina dándole la vuelta a la pregunta que siempre nos hacemos. En lugar de cuestionar qué esperamos de la vida, él nos reta a pensar qué es lo que la vida espera de nosotros. Una pregunta que nos deja ahí reflexionando sobre nuestra propia existencia y sobre cómo llenarla de sentido.